A todos nuestros amigos y hermanos en la fe, la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta cuarta conferencia de la serie Siguiendo la Verdad en Amor, organizada por el Departamento Nacional de Misión. Como ustedes saben, con estas conferencias buscamos reflexionar en las actitudes necesarias para la evangelización. Y ya nuestros hermanos Ángel Erazo, Joel Pachuca y Julio Jacal han tocado algunos de los puntos más relevantes, como las predisposiciones que tenemos, la importancia de encarnar a Cristo y de tener un sentir comunitario. El título de la conferencia de hoy es La actitud evangélica con disposición para aprender y servir. Hoy buscaremos reflexionar en dos temas principales. Número 1, ¿qué significa aprender y servir? Y número 2, ¿cómo cultivamos la disposición para hacerlo? Y así como en las conferencias anteriores, vamos a seguir leyendo el capítulo 2 de Filipenses. En particular, hoy vamos a leer los versos 5 y 7. Me voy a permitir leerlo en la nueva versión internacional. El versículo 5 dice así: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y el versículo 7 dice: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Podemos entrar brevemente a reflexionar sobre estos dos versículos. En primer lugar, en el versículo 5, empezamos leyendo sobre la actitud. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ya habíamos reflexionado anteriormente en qué es la actitud, ¿verdad? Pero aquí la pregunta que quisiéramos hacer para reflexionar es, ¿qué actitudes tenía Cristo? Sabemos que Él es nuestro modelo a seguir, Él es el maestro. Y vamos a recordar aquella primera conferencia con nuestro hermano Ángel Erazo, que preguntaba, ¿verdad?, si nuestra actitud es como la de Cristo. Aquí estamos recordando y retomando esta parte. En aquella primera conferencia hicimos un ejercicio de valoración. Y esta es la reflexión, la actitud que tenemos es como la de Cristo. Esa es la pregunta. Y también podemos mencionar y poner atención en que dice así, debe ser como la de Cristo Jesús. Ese debe ser, o como podemos ver en la versión de Reina Valera de 1960, dice, haya pues, así comienza, haya pues, ¿verdad? El debe ser es un imperativo, es una instrucción, es una invitación a que se haga de esa forma. Pues vamos, ese es el primer versículo. Y el 7 dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Leyendo y preparando la reflexión para esta conferencia, nos acercamos al comentario bíblico de Matthew Henry, ¿verdad? Y ahí encontramos algunas palabras que nos parecen que son exactas, muy precisas, ¿verdad? Habla de cómo Jesús estaba con el Padre, dice, en la majestuosidad imponente y soberana. Yo creo que son palabras que definen muy bien justamente cómo estaba Cristo con el Padre. Y habla de este cambio, ¿verdad? De Cristo, el cambio de Jesús, de estar del infinito, de la majestad suprema, pasar al cero de la ínfima servidumbre. Son palabras que creemos que son exactas, porque el Señor estaba en la eternidad con el Padre, pero cambió, se hizo hombre, se hizo de nuestro tamaño. ¿Y qué somos? Chiquititos, ¿verdad? Pequeñitos. Del infinito, exactamente, del infinito pasó al cero, a una ínfima, una pequeñita servidumbre. Y bueno, la humildad de Cristo nos muestra a alguien dispuesto a cambiar para alcanzar a otros. Cambiar implica reconocer un estado natural e identificar lo que se tiene que transformar. Así es. Esas actitudes que tenemos que transformar nosotros para llegar a otros, así como Cristo lo hizo. Cambió su naturaleza para alcanzarlos. Y vemos la humildad de Cristo en que Él debió aprender
en su humanidad. Así es. ¿Sí? Y en Hebreos 5:8 lo voy a leer, que es la nueva versión internacional, dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Claramente nos dice que aprendió la obediencia. La palabra en griego usada aquí para aprender es manzano, que significa también saber, estudiar. Y bueno, vemos que aprender es un proceso que implica varios elementos, Sí. ¿es así? Ajá. Como adquirir nuevos conocimientos y habilidades, modificar comportamientos y actitudes existentes, integrar nuevas experiencias a nuestro entendimiento, estar abiertos al cambio y a la transformación. En fin, es un proceso, el aprendizaje es un proceso que involucra cambios en el comportamiento, las actitudes, el pensamiento, y requiere tanto disposición como capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Exactamente. Y entonces vemos en Cristo ese ejemplo perfecto de una actitud con disposición a aprender, porque Él, siendo hijo de Dios, decidió experimentar lo que es ser humano. Y en esa experiencia, pues es práctica, ¿verdad? En esa experiencia práctica, adquirió conocimientos. De hecho, de niño debió aprender la Torah, y más grande, el trabajo de un artesano. Sabíamos que él era artesano, ¿verdad? Sí, carpintero. Pero sobre todo, lo que aprendió y lo que vio muy de cerca fue la necesidad que tenemos todos los seres humanos. Cómo eran las personas en ese entonces. Él se movió a misericordia, dice la palabra, ¿verdad? Así es. Y es el ejemplo mayor porque él creó todo, él es el verbo, ¿verdad? ¿Qué necesidad tenía él de aprender un oficio? ¿Qué necesidad tenía él de memorizar pasajes de la Torá? Ninguna, no tenía necesidad. Pero él, siendo humilde, con esa gran humildad, lo hizo. Entonces, por si teníamos duda, por cierto, la misma palabra que hace un momento comentamos, manzano, Manzano. bueno, pues está en griego, ¿verdad? Está también en Mateo 11:29. Allí podemos leer, dice así: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces allí vuelve, se repite la palabra aprender, aprender de mí. Así que este verso es una exhortación de Jesús para aprender de él. Y otro ejemplo que nos deja Jesús es el servir, ¿sí? Dice Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y la palabra para servidor es diáconos, diáconos. De esta palabra derivan otras como diaconía, diácono, ministro, servidor, siervo, servidumbre. Y bueno, la palabra diáconos tiene un rico significado en el contexto bíblico. Originalmente se refería a alguien que servía las mesas o atendía las necesidades básicas de otros, pero evolucionó para describir un servicio más amplio y significativo. En el Nuevo Testamento, el término se usa en tres contextos principales. Ponga usted mucha atención. Como servidor general, describe a cualquier persona que sirve a otros, como vemos en Mateo 20:26. También como un oficio muy específico en la iglesia. Por ejemplo, se refiere a los diáconos como un rol formal de servicio, ¿verdad? Que se estableció en la iglesia primitiva. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Y como ministro del Evangelio, Pablo frecuentemente se describe a sí mismo como diácono de Cristo, enfatizando su papel como servidor del Evangelio. Y esto lo podemos ver en Colosenses 1:23. Lo más significativo es que Jesús mismo utilizó la palabra, ¿verdad? Esa misma palabra, diáconos,
para describir a sí mismo, para describir su propia misión. Él lo utilizó también para ello. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. O sea, ahí nuevamente tenemos el ejemplo perfecto en Cristo de humildad para cambiar con el objetivo de aprender y servir. ¿Sí? Eh, Queremos hacer mucho énfasis en la humildad de Jesús, en la humildad de Cristo, de cambiar para aprender y servir. Sí. Eso es en particular lo que Para estamos aprender viendo. a vivir como humano, Correcto. ¿verdad? Y servirnos. Sí. Qué maravilloso nuestro Señor. Qué maravilloso. Y pues pudiéramos verle en la Biblia, o podemos más bien ver en la Biblia algunos ejemplos, ¿verdad? Recordamos cuando los niños se acercan, ¿verdad? A él, y los discípulos quieren detenerlos, pero él dice, no, 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 dejen que se acerquen los niños, ¿verdad? Ahí vemos un cambio, ¿verdad? Que ven o que le pide a los discípulos ese cambio. O sea, no los detengan, dejen que vengan. Y más aún, sabemos que él dice que nosotros debemos ser como niños, ¿verdad? Ese cambio para poder llegar al reino, ¿verdad? Porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Sí, claro, a los niños los hacían a un lado, correcto, los consideraban como, pues nada, ¿verdad? Sí. Igual que a la mujer. Pero el hecho de que Jesús les diera paso, correcto, cambiaba sí, una idea o una costumbre que sí, se tenía arraigada, ¿no? Exacto. Pero él con humildad, como siempre lo fue, dice, dejen que se acerquen los pequeñitos. Y vemos otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando habla con la samaritana? Cuando habla con la mujer samaritana, así es. Sabiendo que judíos y samaritanos no se hablaban. Y pues él sabía quién era la mujer. Y ahí vemos que otra vez él hace un cambio. Cambia, porque él sabe lo que va a pasar más adelante. Y de hecho sí, habla con ella y es el inicio, ¿verdad? Cómo ella va y habla, cómo le permite a ella, siendo mujer, sí, siendo samaritana, le da esa oportunidad de comenzar a decir, acá está este hombre, ¿verdad? Sí, acá acabo de encontrar, ¿verdad? Exacto. Ay, esto se me enchina la piel. Bueno, vemos también otro ejemplo cuando limpia al leproso. Sí. Ejemplo de humildad y de ese cambio, ¿no? De pensamiento, de actitud que los demás podrían tener con un leproso, pero él no. No. Cuando se acerca el leproso a él, bueno, para empezar, Cristo deja que se acerque, ¿verdad? Sí. Y se postra el leproso y le dice, si tú quieres, me puedes sanar. Y la respuesta, ay, con tanto amor, ¿verdad? Que dice, sí quiero. Y lo toca. No está registrado, pero me imagino que los discípulos estaban así como que no lo toques, no lo toques. Pero no, él lo toca y lo sana, lo limpia, ¿verdad? Entonces, nuevamente esa humildad, nuevamente el acercarse, nuevamente el ir, tomar la iniciativa, ¿verdad? O responder en este caso al leproso que le pedía, ¿verdad? Que lo sanara. Y mostrar las actitudes, correcto, nuevas actitudes. Lo que hacía él, pues no lo hacía ningún rabino, pero él sí, él lo hacía. Y también el caso de la mujer adúltera, ¿no? Las personas que la acusaban esperaban que él también y que hiciera uso de la ley, sí, pero inteligentemente y con humildad. Sí, con humildad, así es. Responde de una manera maravillosa. Sí, que de hecho, pues prueba la humildad también, ¿verdad? De los otros. Y finalmente, sí, con amor también le habla a ella y no la juzga. La exhorta. Pero la exhorta a dejar de pecar, exactamente. Pero él no se alejó de ella, no le dijo nada, simplemente con amor, ¿verdad? Le dijo, ve, no peques más. Y finalmente, dentro de estos ejemplos, podemos recordar el ejemplo máximo, quizás, cuando él lava los pies de sus discípulos. Cuánto amor, ¿verdad? O sea, es una,
Es un ejemplo clarísimo de esa humildad que él tenía, del servicio que él iba a dar, o que él nos muestra, ¿verdad? Nos muestra que tengamos con con el prójimo, y de cómo él, aunque sea el Hijo de Dios, él estaba lavando los pies, ¿verdad? Que esa era una acción de los siervos, ¿verdad? De los esclavos. Así es, yo creo que toda la vida de nuestro Señor nos muestra humildad, nos enseña algo y Él pues cambió, enseñó las actitudes que debemos de tener. Exactamente. Y pudiéramos ver más ejemplos, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Y quisiera mencionar que esos ejemplos que acabamos de ver nos motivan, nos impulsan, ¿verdad? A servir de la misma manera. Pero al leerlos también, inevitablemente nos confrontan, porque llegamos a pensar, bueno, Cristo me deja este ejemplo, pero ¿lo estoy haciendo igual? Podemos llegar a preguntarnos. Vemos los ejemplos grandiosos, ¿verdad? Una gran enseñanza de nuestro Maestro, pero ¿cómo estoy yo? ¿Qué me falta para aprender? ¿Qué me falta para servir así como Cristo me está enseñando o como Cristo me está invitando que lo haga? Así es. Porque, bueno, nos damos cuenta de que en ocasiones más bien adoptamos actitudes diferentes a las de Jesús. Sí, y aquí vamos a pedirle que hagamos otro ejercicio de valoración. ¿Sí? ¿Le parece bien? Vamos a mencionar algunos y bueno, usted piense si los ha visto, si usted los ha hecho, si usted ha tenido estas actitudes o estos pensamientos y vamos a valorar, vamos a valorar. Por ejemplo, no sé si alguna vez pudiéramos haber sido testigos o de lo siguiente, ¿no? Cuando a un hermano le dan un cargo en la iglesia y otro hermano quería ese cargo y como no se lo dieron, pues deja de asistir. Ahí, ¿qué nos está faltando, verdad? Y bueno, otro ejemplo puede ser, a veces eh, hermanos nacidos en la iglesia pueden ver con cierto desdén a hermanos que no son nacidos de la iglesia, en la iglesia, ¿verdad? Como comúnmente se menciona, yo nací en la iglesia, ay, yo acabo de llegar o tú acabas de llegar, Sí. ay, caramba. Así es. Bueno, vamos a valorar esas actitudes. O, También alguien, por ejemplo, que tiene poco tiempo de bautizado, tiene la oportunidad de ejercer un liderazgo y quizás alguien con más tiempo en la iglesia puede llegar a decir, ¿él quién me va a enseñar? ¿Qué me va a enseñar si él apenas se bautizó? Yo ya tengo más tiempo, yo ya sé más, ¿verdad? Puede llegarse a dar ese caso. los apellidos, ¿no? Que a veces hay familias muy grandes en la iglesia y se conocen por los apellidos y como que hasta se sienten, no sé, ¿no? Como de la realeza, por así decirlo, ¿verdad? Y ahí, ¿qué nos está faltando? ¿Nos estará faltando humildad? Y finalmente, otro ejemplo es quizás alguna separación por estatus social. Sabemos que hay hermanos bendecidos, ¿verdad? Con un empleo, un buen empleo. También hermanos más humildes, ¿verdad? En sus labores Sencillos, o sí. sencillos. Y puede haber ahí alguna diferencia, ¿verdad? Que alguien pueda hacer. Hermanos, esos ejemplos no los estamos dando a conocer o como tomando o mencionando con el afán de atacar o de señalar. Solamente son para valorar si lo hemos visto, si lo hemos experimentado y saber ese estado actual para poder identificar aquellas actitudes, aquellas predisposiciones incluso que puedan ser cambiadas para volver, más bien, para tener una actitud como las de Cristo, una actitud que Cristo nos enseña o nos exhorta a que tengamos. Sí, así es. Si me permite, quiero contarle un testimonio de humildad, de aprendizaje y de servicio. Eh, Recién casada con mi esposo, ya tenemos 12 años de casados. Bueno, mi esposo era ateo, duramos 6 años de novios y nos casamos, ¿verdad?
yo ya era convertida, ya creía a Cristo, ya era bautizada, pero fíjese bien, y qué pena, pero tengo que comentarlo porque es un testimonio de humildad y de aprendizaje. Yo me molestaba mucho porque yo quería que mi esposo creyera en Cristo. Yo quería que creyera en Dios, que reconociera el amor de Dios y que aceptara la gracia de nuestro Señor. Pero yo no tenía actitudes evangélicas. No imitaba las actitudes de Cristo. Entonces, si yo veía que mi esposo estaba leyendo un libro de ciencia, yo le decía de cosas y le decía, ¿cómo estás leyendo eso? Eso no te aprovecha en nada, mejor lee la Biblia. Y tanto le decía, y yo oraba, fíjese qué cosas, yo oraba, yo decía, Señor, ¿por qué mi esposo no se convierte? Por favor, ayúdame y que se convierta. Y un buen día comprendí a través de la oración. El Señor me decía, Yari, tienes que cambiar tus actitudes. ¿Tú estás leyendo la Biblia? El Señor me confrontó. Entonces lo que hice fue todas las noches antes de dormir, leer mi Biblia. Y al principio me daba sueño, no quería hacerlo, pero pasando los días era como enamorarme y quería devorar todos los capítulos. Y yo notaba que mi esposo me veía leyendo. Y de repente él se empieza a interesar un poquito más y me empieza a hacer preguntas, ¿no? Y luego dije, ok, no nada más voy a tener esta disciplina de leer la Biblia. Voy a orar más. Y oraba más. Y mi esposo se fue interesando y fue viendo que yo oraba más. Pero al principio, amados, yo me enojaba. Yo decía, es que ¿cómo puede ser que este hombre no reconozca el amor de Dios? Y me enojaba y era soberbia y yo decía, y es que, ¿cómo? Bueno, pero yo soy hija de Dios. Y le decía, y tú con tu ciencia no eres nada, no eres nada con tu ciencia, sin Dios no eres nada. Eso era muy soberbio, y no mostraba la humildad que Jesús vino a mostrarnos, y mucho menos el amor. Entonces, gracias a Dios, el Señor abrió mis ojos, me hizo entender y aprender que tengo que cambiar para que los demás puedan ser alcanzados, que tengo que mostrar y encarnar a Cristo. Gracias a Dios, aquí está mi esposo y estamos compartiendo con ustedes esta conferencia. Es un pequeño testimonio, humildad de aprendizaje y de amor. Y vaya que ahora yo también estoy enamorado de la palabra. Me encanta leer la palabra y también en ocasiones es leer algo y decir, yo no lo había entendido de esta forma y es un alimento espiritual, ¿verdad? Es asombroso lo que hace Dios en los corazones. Y es asombroso cuando alguien se deja guiar, ¿verdad? Y se deja cambiar. ¿No? Y es un testimonio que nos gusta compartir mucho, o más bien que nos gusta mucho compartir. Y gloria a Dios por ello, gloria a Dios por este testimonio que tenemos. Así es, amén. Y entrando al tema de la evangelización, cuando pensamos en aquellos con quienes vamos a compartir, también tenemos algunas actitudes que no aportan mucho para engrandecer el reino. Vamos a presentarles algunos ejemplos. Y queremos volver a hacer énfasis en que estos son ejemplos, es un ejercicio de valoración. Es probable que haya escuchado o que no haya escuchado, ¿verdad? Pero es para valorar en dónde estamos, es para identificar si hay algunas actitudes que podemos cambiar. Y el primer ejemplo es que en ocasiones se da la oportunidad de acudir a algún lugar con algún conocido que no es de la iglesia y sabemos que en ese lugar no va a haber nadie de la iglesia, ¿verdad? Y quizás podamos llegar a sentir o incluso decir, no voy a presentarme en ese lugar porque me voy a contaminar. No voy a acudir porque allá no hay nadie, ¿verdad? No hay nadie de la iglesia. Y lo mencionamos como una actitud que quizá puede ser erróneo. ¿Por qué?
porque más bien ese pudiera ser una oportunidad Sí, de llevar la palabra a ese lugar. así es. Así es. O cuando vemos a alguna persona con sustancias o alcoholizada y lo vemos con desprecio y le sacamos la vuelta o pensamos que no, que no es apropiado ir a algún lugar a presentar el evangelio porque en los anexos, por ejemplo, pensar que estas personas no van a cambiar o decir despectivamente, ¿no? ¿Para qué van si no van a cambiar? No sabemos si lo ha escuchado, lo ha experimentado, pero es un ejercicio de valoración. Correcto. Y también hay términos que podríamos llegar a utilizar de manera también despectiva, ¿verdad? Como los de afuera de la iglesia, Sí. el mundo, los del mundo, como diciendo, nosotros somos de la iglesia, nosotros estamos bien, los de afuera, como haciendo una separación, ¿verdad? Sí. Cuando realmente Cristo murió por toda la humanidad y toda la humanidad tiene derecho a esa salvación. Todos pueden ser alcanzados por el amor de Dios, todos. No hay que hacer ese tipo de separaciones. Desde hablarle a un niño de la calle hasta el muchacho que limpia los vidrios, los limpia parabrisas, los migrantes, los indigentes. ¿Qué actitudes? Hay que cuidar nuestras actitudes, Correcto. ¿verdad? No verlos con desdén. Que el Señor no los veía con desdén. ¿No? El Señor los veía con amor. Correcto. Y les servía, y eso es lo que el Señor desea de nosotros. Sí, correcto. Hay una reflexión de que hace tiempo escuchamos y es al respecto de si nosotros como miembros de la iglesia, cómo es nuestro círculo social, ¿verdad? Como si solamente tenemos amigos de la iglesia o si también tenemos amigos fuera de ella. ¿En qué sentido? Porque en ese sentido, si solamente tenemos amigos de la iglesia, está muy bien, ¿verdad? Es una bendición de Dios tener amigos en la iglesia. Pero eso quiere decir que no tenemos la oportunidad de influir positivamente, de llevar el amor de Dios a otro grupo social, ¿verdad? Si tenemos amigos, por ejemplo, en el trabajo que no son de la iglesia, es una oportunidad para hablar del evangelio. Si tenemos unos vecinos que no son de la iglesia, es una oportunidad, ¿verdad?, para reflejar un buen testimonio, que ellos vean en nuestra vida el testimonio de que Cristo nos ha cambiado o el testimonio que usted tenga. Entonces, esa es la reflexión. Tenemos amigos fuera de la iglesia. Y bueno, volviendo a lo que estamos diciendo, ¿verdad?, de los ejemplos y de las ideas y de esta evaluación que realizamos, podemos tener en nosotros ideas muy arraigadas sobre lo que se tiene que hacer, entre comillas, para evangelizar. Imagine usted, imagine esta situación, vamos a evangelizar, dice quizás el pastor o dice algún hermano, vamos a evangelizar. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Y es probable que venga algo que usted dice, así se hace la evangelización, así se tiene que hacer. Así me enseñaron. Así me enseñaron, sí. Es posible que todo esto lo heredemos o lo hayamos heredado de nuestros padres o que lo aprendimos al conocer la iglesia, porque habemos quienes no nacimos en la iglesia, ¿verdad? Es posible que nos sea difícil cuestionar estas ideas o intentar dejarlas a un lado, porque pensamos que eso es lo correcto. Pero recordemos que Cristo nos dejó el ejemplo perfecto de cambiar para llegar a otros. Cambiar aquello que es necesario para aprender y para servir, ¿sí? Y nos referimos a todas estas actitudes que ya estábamos mencionando, que no nos acercan a encarnar a Cristo, sino que más bien nos alejan de él. Y quizás al evangelizar, vuelvo a hacer énfasis, pensamos que así se tiene que hacer, pero tenemos el ejemplo de Cristo de cambiar. Carl Jung, un psicólogo y psiquiatra suizo, dijo lo siguiente: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. No neguemos que estamos en un proceso de aprendizaje, no neguemos que tenemos que aprender, hay que aceptar que el aprendizaje es todos los días, para que todos los días nuestro Señor nos vaya transformando más y más. Hoy el mensaje es que tenemos que identificar todo aquello que nos aleja de una actitud evangélica y estar dispuestos
a desaprender y aprender. Tener la humildad de cambiar, tener la humildad de decir, yo no lo sé todo, yo no soy el mejor, no todo gira a mi alrededor, no estoy terminado. Hay que tener la humildad de aceptar eso, mis amados. Tener esa humildad de decir, estoy en proceso, con mansedumbre y con disposición, voy a dejarme moldear por el alfarero. Y miren, si Cristo no se aferró a su divinidad, nosotros no debemos aferrarnos a actitudes que no son favorables para la evangelización. Tenemos que estar dispuestos a identificar aquello que necesita cambiar para lograr aprender y servir como Cristo nos enseñó. Así es. Y queremos comentarle la historia del Ministerio de Anexos. Al inicio del ministerio acá en el Distrito 4, fue por obra de Dios. No fue que a nosotros se nos ocurriera, no fue que lo planeáramos. Dios hizo todo, Él preparó todo porque Él siempre tiene la iniciativa. Él puso el lugar, Él abrió la puerta y estábamos muy emocionados, pero tuvimos que reconocer que la iglesia de Dios estaba en pañales en este ministerio. Poquitos hermanos tenían vivencias o experiencias yendo a compartir el evangelio a los anexos. Nos ayudaron una hermanita y un hermanito que nos orientaron un poquito con sus experiencias y tuvimos que investigar, leer y reconocer que como iglesia de Dios, pues no sabíamos mucho acerca de cómo llegar a estos lugares para evangelizar a estas personitas que están vulnerables. Entonces, tuvimos que cambiar nuestra manera de pensar, tuvimos que aprender y aprendimos humildad, mis amados, porque cuando llegamos pensamos, nosotros vamos a bendecir a estos muchachos, nosotros vamos a ser de bendición. Pero realmente cuando salimos de ahí nos dimos cuenta que nosotros éramos los bendecidos al tener el privilegio de conocerlos, de hablarles, de ellos nos bendicen a nosotros. También fuimos testigos de hermanos y hermanas que acudieron al ministerio con duda, con temor, quizás con algunos prejuicios. Nosotros mismos tuvimos dudas, tuvimos algún temor, ¿verdad? Pero así como nosotros, salieron de su primer visita enamorados de la labor, dispuestos a seguir aprendiendo y seguir sirviendo. Y hasta la fecha siguen acudiendo, llevando el evangelio y engrandeciendo el reino. Escuchamos muchas veces la pregunta, hermanos, ¿y cuándo volvemos? Hermanos, voy a invitar a tal otro hermano para que venga. Él es bien evangelista o algún otro comentario. Porque al ver los rostros de estos jóvenes o de muchas edades, se daban cuenta de la necesidad del amor de Dios, de la necesidad de Cristo. Y entonces, hermanos, ahí es donde cambiamos eso de nosotros sabemos, nosotros somos, para decir, somos pequeñitos. Es Dios, es Cristo el que nos enseña. Es Él el que cambia, yo no cambio a nadie. Dios es el que hace la obra. Pero nosotros tenemos que ser humildes, pero aceptar ser instrumentos, ¿verdad? De llevar la palabra para que ellos tengan la oportunidad de escucharla y que esa fe crezca. Y estar dispuestos a aprender, sí. a aprender cosas nuevas para servir de una manera efectiva como Jesús nos mostró. Somos testigos de primera mano que podemos ser instrumentos para que la voluntad del Señor se cumpla. Y mire, vamos a compartir dos puntos muy importantes, ¿verdad? Que experimentamos, que vimos en los anexos. Hubo un muchacho que pidió la palabra en una ocasión, ¿verdad? Y él dijo esto, dijo,
Yo creía que los cristianos eran mis enemigos. Entonces, pero cambió, ¿verdad? Dice, ahora yo sé que no son mis enemigos. Yo sé que ellos, o que Dios me ama. Entonces, qué cambio, ¿verdad? Qué cambio de él tener esa imagen de los cristianos como que eran sus enemigos, ahora a que no son mis amigos y Dios me ama. Aquí es importante reflexionar qué actitudes él habrá visto, ¿verdad? En alguna persona que le haya hecho pensar que eran sus enemigos. Pero ahora, gracias a Dios, qué actitudes evangélicas vio en algún hermano, alguna hermana que dijo o que le permitió cambiar la imagen en su mente, en su corazón, ¿verdad? ¿Qué vio él en las actitudes para mencionar ahora que sabía que Dios lo ama? Y que al final de su proceso deseaba ser pastor. Exactamente. Entonces ahí vemos la obra Maravillosa de nuestro Señor. Y cómo nos enseña y aprendemos, ¿no? Que el poder de Dios no tiene límites, no tiene límites. Él puede cambiar los corazones cuando están dispuestos y arrepentidos. Correcto. También tenemos el testimonio de un joven que se bautizó estando en el anexo, salió, llevamos a su familia a la iglesia, al año su esposa se bautiza y este año tuvimos la dicha de ser testigos de que su hija adolescente también se bautizó. Es maravilloso y seguimos aprendiendo cómo acercarnos y cómo llevar el Evangelio a los anexos, a las mujeres vulnerables, a las prostitutas, a los niños de la calle, a los migrantes, a los indigentes, en las cárceles. Seguimos aprendiendo. Sí, seguimos aprendiendo y volvemos a mencionar el ejemplo de Cristo Jesús, ¿verdad? Volvemos a ver cómo Él en su humildad decidió cambiar. Todo esto que mencionamos, estos ejemplos que dijimos hace un momento sobre primero valorar en qué estamos y después cómo es que, por ejemplo, en este ministerio, pero hago un paréntesis, y seguramente alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en otro ministerio de la misma manera. Nosotros no somos los únicos. Yo sé que a lo largo del país hay algún hermano, alguna hermana que ha tenido un ministerio quizás por muchos años, que nos lleva mucho aprendizaje a nosotros, y que ha experimentado esto, ha experimentado que en la humildad vemos el poder del Señor. Amén. Entonces, queremos hacer mucho énfasis en esto, mis hermanos, porque no podemos aferrarnos a nosotros, a decir, yo soy, ya estoy listo, yo soy el que sé más y yo soy el que sabe lo que tenemos que hacer para llegar a otros. Debemos tener la capacidad, hermanos, la actitud de decir, yo no estoy terminado, yo no sé todo, ya lo dijimos hace un momento, y yo quiero saber qué cambiar, entonces tenemos que identificar en qué estamos y decir, esta actitud que tengo, esto no está bien, la voy a cambiar. Y eso nos permite abrirnos, eso nos permite aprender y decimos, bueno, soy yo el primero que tiene que cambiar, ¿verdad? Para entonces adquirir nuevas, otras actitudes y esa disposición, ¿verdad? Para servir. Porque de nuevo, todas estas conferencias pues hablan alrededor de la evangelización, que es el mandato que el Señor nos ha dejado. Entonces tenemos que ir. Cuando nosotros nos abrimos para aprender, nos abrimos para servir, nuestro testimonio es más efectivo. Lo que nos dejamos guiar, cómo nos dejamos guiar, es más efectivo cuando hablamos, porque ya no somos nosotros, es el Señor que va. Así es. Y bueno, mis amados, Jesús nos pone el ejemplo. La humildad y el servicio tienen consecuencias eternas. Somos ese puente para que los vulnerables tengan un encuentro con Jesús. Somos instrumentos en las manos de Dios. Debemos ser humildes en todo tiempo. Tenemos que estar dispuestos a aprender en cada momento y servir incansablemente. Si no somos humildes, estamos cerrados a aprender o reaprender. De nada sirve aprender
si no usamos el conocimiento. Y esto ya lo mencionamos, si tenemos la soberbia de pensar que ya estamos terminados, nuestro servicio puede llegar a ser frío, hermanos. Podemos solamente decir un Dios te bendiga, podemos dar una moneda, podemos llevar un alimento, pero eso no llega al alma que se duele, eso no atiende al corazón que sufre, se queda así. Y bueno, Jesús aprendió a ser hombre y vivir entre humanos. Su servicio fue efectivo y afectivo, tanto que nos alcanzó a nosotros y seguirá alcanzando generaciones si nos dejamos utilizar con disposición a desaprender actitudes erróneas que tenemos arraigadas. Hermanos, con eso estamos finalizando la conferencia de este día. Deseamos que estos testimonios, lo que hemos compartido, les animen, les fortalezcan. Ciertamente a nosotros así es, ¿verdad? Deseamos en el corazón que el Señor nos permita seguir creciendo, aprendiendo y sirviendo como Cristo nos ha enseñado. Amén. Así sea. Dios los bendiga, amados. Paz para usted.